En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos hermanos, vamos a tener una charla dividida en 4 partes. Varios de ustedes han traído sus Biblias y seguramente tienen también donde escribir. Si no lo tienen, utilicen sus celulares en silencio para tomar algunos apuntes. Siempre recomiendo esto por una razón, porque la memoria humana es un poco frágil y fácilmente de aquí a unos pocos días quizás usted haya perdido algo de lo que el Señor quiere regalarle, porque es Dios quien nos da todo lo bueno. También esas palabras, esas claves, esas frases que nos pueden servir, sobre todo en un tema tan importante como es la familia y la Eucaristía. Tenemos entonces 4 partes. La primera es los padres como catequistas, como evangelizadores. Vamos a hablar de un cambio que tal vez necesitamos dar en la iglesia. Los padres como primeros evangelizadores. Esa es la primera parte. Segunda parte, vamos a hablar de qué trae el amor de la Eucaristía al amor de la familia. Porque el primer puente que hay entre la Eucaristía y la familia es el amor. Y es bueno que veamos cómo se conecta el amor de la Eucaristía al amor de la familia. Esa es la segunda parte. ¿Qué trae? En tercer lugar, vamos a hablar de la familia como misionera. La familia es misionera por su propia naturaleza. ¿Cómo nosotros, en cuanto a familias, podemos dar un testimonio eucarístico? Esa es la tercera parte. Y finalmente, la cuarta parte, son algunas indicaciones prácticas más urgentes en el tiempo que estamos viviendo. Porque la familia tiene amenazas muy concretas. El tiempo en el que vivimos se siente más en unos lugares que en otros, pero el tiempo en el que vivimos es tiempo de ataque a la familia. Lo hemos dicho en diversas ocasiones, también en esta querida ciudad de Guayaquil. Entonces repito las 4 partes. Empezamos por los padres como primeros evangelizadores. En segundo lugar, ¿qué trae el amor de la Eucaristía al amor de la familia? En tercer lugar, la familia como misionera de la Eucaristía. Y en cuarto lugar, ¿cuáles son algunas indicaciones, decisiones prácticas que conviene que tomemos antes de que sea demasiado tarde? Entonces empecemos. Los padres como primeros evangelizadores. Nos damos cuenta que en el orden natural de las cosas, los papás son los primeros benefactores de los hijos. Benefactores en el sentido original de la palabra. Benefactor, el que hace bien. Entonces los papás dan la vida, el alimento, los cuidados, la salud, la educación, la cultura. Es un torrente de bienes. Los papás son la primera expresión de bondad que tienen los hijos. Los hijos descubren que hay bondad en el mundo
porque la reciben de la mamá y del papá. Los hijos crecen con una autoestima sana si se sienten amados, defendidos, estructurados por los valores de una familia. Dentro de esa abundancia de bienes, que es toda una transmisión de cultura, no puede ni debe faltar la transmisión de la fe. Es decir, que si de verdad valoramos lo que queremos dar a los hijos, y si de verdad valoramos la fe que nosotros mismos hemos recibido, entonces evidentemente tenemos que transmitir el tesoro de la fe. Esto no se puede delegar a otra persona. No se puede delegar. Puede haber ayudas. La parroquia ayuda. La escuela, singularmente la escuela católica, ayuda. Pero no es algo que se puede delegar. Porque la autoridad que tiene la mamá, la autoridad que tiene el papá, no la tiene ni el profesor, ni la profesora, ni el policía de la esquina, ni tampoco el sacerdote en la parroquia. Hay algo que es absolutamente único, porque ese hijo tuyo tiene un papá, tiene una mamá, ha recibido de ti los bienes con los que cuenta. Tratemos de entenderlo un poco mejor a partir de una pregunta muy sencilla. ¿Cómo aprendemos los seres humanos qué es lo bueno y qué es lo malo? Precisemos aún más la pregunta. ¿Qué es lo que hace? No solo que yo lo aprenda, sino que llegue a ser parte de mis convicciones, que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. ¿Cómo llega a ser eso? No una idea simplemente en mi cabeza, sino una convicción en mi corazón. La respuesta está en la relación particular que crean los papás y singularmente la mamá con el hijo. ¿Por qué? Porque ese pequeñito ser humano está recibiendo una cantidad de amor, una cantidad de cuidado, de ternura, de bienestar, de alegría, lo está recibiendo de la mamá. Podemos decir que la mamá es, también el papá, pero en primer lugar la mamá, es como ese torrente, ese río que está volcándose sobre el niño y le está dando todos esos bienes. Si en ese torrente, si en esa abundancia de bienes, en un momento dado, la mamá y también el papá le dice, eso no se hace, la cantidad de bienes que he recibido de mi mamá le da credibilidad a la palabra con la que me dice eso no se hace. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el principio de autoridad de los papás radica en la cantidad de bienes que transmiten. Dicho de otra manera, aquella persona que me ha hecho tanto bien, cuando me habla tiene autoridad, porque yo creo que esa persona quiere mi bien. Esa es la frase fundamental. Yo creo que esa persona, que es mi mamá, que es mi papá, yo creo que esa persona quiere mi bien. Entonces, para decirlo con una frase de sujeto y predicado, el principio de autoridad de los papás empieza en la abundancia de bienes que comunican a sus hijos. ¿Por qué mi mamá tiene tanta autoridad sobre mí cuando me dice, eso no se hace, esto sí se hace, tómate este remedio, necesito que comas más verdura? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá tiene esa autoridad? Porque de ella he recibido tanto bien, tanto amor, tanta alegría, tanta dulzura, tanta ternura, que si esa misma persona, esa misma fuente de la que viene tanto bien, me dice que tengo que comerme mis espinacas, yo le creo. Son tantos los bienes que he recibido de ella, que cuando ella me dice,
vamos a ponerte esta vacuna. A mí no me gusta la vacuna. En mi época las vacunas eran una inyección que le ponían uno por aquí en el hombro. En el momento en el que la mamá dice, no, espérate, es solo un chuzón, pero dura un momentico, eso te hace bien. A mí no me gusta que me metan agujas en el cuerpo, pero mi mamá me ha hecho tanto bien, ha traído tanto bien a mi vida, que yo le creo porque he recibido mucho de ella. Ese es el principio de autoridad, y por eso yo llego a convencerme de qué es lo bueno y qué es lo malo. Mi mamá, mi papá me enseñan, no es bueno ver 16 horas de televisión al día, yo les creo. Me dicen, tienes que comer más verduras, yo les creo. Me dicen, tienes que ir al colegio donde hay una cantidad de gente extraña. Yo no quería salir de mi casa, yo tenía 4 años, 5 años de edad, yo no quería salir de mi casa, que era mi entorno conocido. Pero mis papás me dicen, esto te hace bien, y yo les creo. Eso demuestra que los papás tienen un lugar completamente único en la creación de la brújula moral, el compás moral, la brújula moral de las personas se establece fundamentalmente en la familia. Porque además los bienes que yo recibo en el hogar no los recibo en ninguna otra parte. Si yo estoy enfermo, dejo de ir al colegio. Pero si yo estoy enfermo, es en la casa, es en los cuidados de un papá, de una mamá, donde estoy recibiendo ese amor. Eso quiere decir que la creación del norte moral, la adquisición de la brújula moral, está en la casa. Es ahí, y eso no se puede reemplazar. Ahora quiero hacerle propaganda al lugar absolutamente único que tiene el papá. Hemos hablado sobre todo de la mamá, porque la relación corporal, en términos de ternura, calidez, detalle, tono de voz, incluso aroma, esa relación corporal se da mucho más con la mamá. Pero el papá es importantísimo. Aquí hay unos datos de ciencia que son muy interesantes. Yo quiero contarles brevemente la historia de una familia muy extraña en Rusia. Esta familia tenía el papá, la mamá y los hijos. Esa no es la parte extraña. La parte extraña es que ellos querían tener mascotas. Tampoco eso es muy extraño. Lo extraño es qué mascotas querían tener. Leones. Entonces, esta gente tenía una casa grande y tenían como mascota un león que crecía todos los días, con su leona y con sus cachorros. ¿Qué puede haber en la cabeza de una familia para decir yo voy a tener leones en la casa como mascota? Eso está más allá de mi comprensión. Pero el hecho es que las cosas funcionaron muy bien en esa familia. Estaba el papá, la mamá y los hijos, el león, la leona y los cachorros, y todos contentos. Y estamos hablando de un león grande, con el tamaño y con la fuerza que tienen estos animales. Nunca hubo ningún incidente, y los niños, pues obviamente al principio eran pequeños, pero nunca hubo un incidente, nunca hubo un rasguño, nunca hubo nada. Resulta que esa familia un poco exótica, pues fue creciendo, y en un momento dado el señor, el esposo, se enferma gravemente y termina muriendo. Entonces queda la mamá, quedan los hijos y los leones. Bueno, ¿y qué sucede? Sucede que cuando se muere el papá, los leones empiezan a tener un comportamiento extraño. Para quienes estudian el comportamiento de los animales, eso se llama etología. Los que estudian el comportamiento animal
la cosa no es tan misteriosa. Dentro de la lógica de un león, el papá era el macho alfa de ese grupo. De manera que cuando desaparece el papá por enfermedad y muerte, el león que queda, el león macho que queda, empieza a empoderarse, y parte de su actitud de empoderamiento es que empieza a desobedecer a la mamá, la viuda. Cuando la mamá vio que la cosa se estaba poniendo peligrosa porque este león no le hacía caso a ella, entonces tomaron una decisión bastante sensata: llevar estos leones a otra parte, algún zoológico, supongo yo. Bueno, la pregunta es esta, la pregunta para los científicos es esta: ¿qué tenía en particular el hombre, el varón que murió, qué tenía él para infundir ese sentimiento de autoridad en los leones? La respuesta es la voz. Sucede lo siguiente: en el desarrollo humano normal, la voz de los niños y niñas, es una voz más bien aguda. Cuando llega el tiempo de la pubertad, sucede un cambio tanto en los hombres como en las mujeres, pero el cambio es muy grande en nosotros los varones. La voz nuestra baja bastante en su tono, es una voz que se vuelve grave. La voz de la mujer comparada con la niña también cambia, pero el cambio es bastante menor. Eso quiere decir que en la lógica de un león hay varias personas que son los niños y que es la mamá, y todos ellos tienen un rango de frecuencia de voz semejante. En cambio, hay otro que es el papá, y el papá tiene otra voz. Es decir, la voz, el tono de la voz es radicalmente diferente. Y el tono grave y fuerte de la voz es el que produce ese efecto en estos animalitos tiernos llamados leones. El asunto es interesante porque resulta que los niños funcionan de la misma manera, con el debido respeto. Bueno, hay veces que los niños parecen como cachorros y pequeños leones, pero me refiero a que los niños reaccionan de un modo semejante en lo que tiene que ver con la voz. La voz de la mamá es una voz dulce y cercana, que en términos de tono está próxima a la voz del mismo niño. Pero la voz del papá es una voz diferente, es un tono de voz diferente. Lo cual quiere decir que el modo como se crea la autoridad paterna es distinto del modo como se crea la autoridad materna. La autoridad materna proviene de la certeza de que este hermoso ser humano, que es mi mamá, solamente me da bienes y yo creo que ella quiere mi bien. En cambio, la voz del papá, esa voz que es distinta, esa voz tiene un impacto diferente en la persona. Es la voz de una fuerza que define. La visión, la voz y la actitud del papá se presentan como un amor en la discontinuidad. El amor de la mamá es un amor en la continuidad, porque la mamá de hecho ha tenido a la criatura en su vientre y luego la mira como una prolongación de ella misma. Por eso las mamás siguen mirando a sus hijos como bebés. Mi bebé, y el bebé ya tiene barba, esposa, hijos, pero sigue siendo mi bebé, porque hay esa continuidad. El papá no ama desde la continuidad, sino desde la discontinuidad. Es decir, el papá mira al hijo o a la hija y lo mira como un
ser humano dentro del conjunto de una realidad. Por eso la voz de la mamá apoya, la voz del papá ubica. La voz de la mamá sostiene, la voz del papá exige, llama, reclama, hace crecer. Y esta es la belleza del plan de Dios. Y por esto se necesita papá y mamá. Porque la mamá da esa fuerza que sostiene, también exige obviamente, pero da esa fuerza que sostiene. Ese es como su aporte más voluminoso, más necesario. El papá mira de un modo distinto, se expresa de un modo distinto, interroga de un modo distinto, es decir, desde la exterioridad, desde la discontinuidad, y de esa manera se complementan una mamá que sostiene y un papá que llama a crecer. Entonces los hijos, situados entre la autoridad de una mamá de la que proviene la bondad y la autoridad de un papá que dice todavía no has llegado a donde tendrías que llegar, esos hijos entre el amor del papá y el amor de la mamá al mismo tiempo se sienten fuertes porque están sostenidos y se sienten en crecimiento porque están siendo exigidos en el sentido positivo de la palabra. Esto es una belleza. Esto es una belleza. Este es el diseño de Dios. Este es el precioso diseño de Dios. Y por eso los hijos necesitan papás que sean genuinos papás, capaces de amar al estilo y modo masculino, con su voz, con su actitud, con su palabra, con su interrogante. Por supuesto, siempre con respeto, y aquí no estamos llamando a ninguna forma de violencia ni abuso. Y necesitan mamás que sean mamás con esa capacidad de ver la realidad interior de sus hijos y de apoyarlos desde dentro. Con esa antropología de la pareja humana, uno entiende la importancia de la evangelización. ¿Por qué? Porque la mamá que le enseña una oración al hijo tiene la autoridad materna. Esa oración que me enseñó mi mamá, esa oración tiene que hacerme bien. A mí me llama la atención las historias de conversión. Las personas que se han alejado incluso de la fe, que se han olvidado de Dios, pero que después de un tiempo vuelven. Y una cosa que me llama mucho la atención es, con mucha frecuencia lo que les hace volver es el recuerdo de la mamá, la oración que les enseñó la mamá, el lugar donde iba la mamá. Tengo un amigo español, por ejemplo, que era protestante, y poco antes de morir la mamá le pidió un favor. Este hijo protestante, había sido bautizado católico, pero se volvió protestante. La mamá le pide un favor al protestante: llévame a Lourdes, al santuario de Lourdes, santuario de la Virgen. Para un protestante eso es el epítome de la idolatría. Pero como es mi mamá la que me lo pide, bueno, vamos a Lourdes. Pues en Lourdes le esperaba la sorpresa de la vida. Este hombre es hoy un fervoroso católico. Ese es el poder de la mamá. Si mi mamá me lo enseñó, si mi mamá me lo recomendó, eso tiene fuerza. Y por eso es importantísimo, pero importantísimo, sobre todo con los niños pequeños. Es muy importante eso, muy importante. Pequeños y no tan pequeños. Yo me acuerdo cuando estábamos en la época de los estudios universitarios, mi mamá, a mí y también a mis hermanos, nos recomendaba continuamente cuando llegaban esos tiempos de exámenes y la cosa se ponía difícil y uno estaba como tenso. No sé cómo voy a salir con este parcial, este examen parcial. Mi mamá con ese tono sereno, cariñoso: no te preocupes, hijo, todo va a salir bien. Fíjate cómo va dando el apoyo. No te preocupes. Sí tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ilumine. Y entre nosotros los hijos había unos más fervorosos o practicantes que otros, pero la oración al Espíritu Santo nunca faltaba. ¿Por qué? Porque me lo dijo mi mamá me ama, mi mamá quiere mi bien, mi mamá... Mira, eso es fundamental, eso no se puede perder, eso no se puede perder.
Es muy interesante en el Papa Francisco que cuando él habla de su infancia, prácticamente no menciona a ningún hombre en la evangelización, aunque sí era una familia practicante. De los hombres del papá dice otras cosas, pero él dice que su principal evangelizadora en la infancia fue una mujer, ni siquiera la mamá, la abuelita. Esa abuelita que toma al nieto y le dice: ¿y tú qué estás haciendo en tus vacaciones? No, pues nada, por ahí juego. Y tú me acompañas esta tarde, voy a visitar a una amiga. ¿Y qué hago yo visitando a tu amiga?, pregunta el niño. Tú simplemente acompáñame y después te voy a dar unas galletitas de esas que te gustan. Y se llevaba la abuelita al nietecito. ¿Y la amiga cuál era? La Virgen. Y el niño iba allá y dice: bueno, ¿y dónde está tu amiga? Y le dice la abuelita: mira, todas mis necesidades, yo siempre las comento con mi amiga. Vamos a arrodillarnos un rato. A ver, arrodíllate conmigo. Y yo digo y tú respondes. Eso es evangelizar al niño. Eso. Y ese tono cariñoso y esas galletitas y todo va a salir bien. Y venga, rezamos juntos. ¿Y qué te pasa? Espérate. En primer lugar, dale un abrazo a tu abuelita. Así se evangeliza. Eso no lo puede reemplazar nadie. Mamás, amen a sus hijos, abracen a sus hijos, háblenles con cariño, pero evangelícenlos. Evangelícenlos. ¿Cuántas veces nos sucedió en mi propia casa? Llegaba uno, entraba a la casa. Bueno, mamá, ¿qué hay? ¿Qué hay por aquí? Nada, hijo, todo normal. Estaba terminando mis oraciones, espérame un momentico. Y uno veía que se iba la mamá y se sentaba con sus libros, sus libritos. Mi mamá, por ejemplo, era muy cercana al Santo Rosario, a la novena. De tanto ver uno a la mamá rezando el rosario con su novena, cuando uno tenía un problema, ¿a dónde iba en primer lugar? A ella. Mamá, figúrate que me pasó este problema, que esto no me funciona, que este trabajo no me lo dieron. Bueno, voy a incluirlo en las intenciones de hoy. Mire, las mamás tienen mucho que dar. Y los papás, no se diga. El papá con su voz, la voz del papá. El papá tiene una autoridad, mire. Así como les pasó a los leones esos, así son los niños. ¿Qué era lo que sentían esos leones? Hablo entre comillas, claro. El Dios de esta casa es Él. Eso es lo que siente el niño. El niño siente el apoyo de la mamá, el cariño de la mamá, pero para el niño, para la niña, el papá es su héroe. Mi papá puede todo, mi papá sabe todo, mi papá le gana a todos, mi papá es lo máximo. Me pareció tan tierna una historia que me contaron la semana pasada. Hoy la persona de las que le voy a hablar es una señorita, pero cuando esto sucedió era una niñita, tenía 5 o 6 años. Y un día llega así con los ojos, así como llorando, y llega donde la mamá. Mamá, yo creo que yo no me voy a casar. Imagínese una niña de 6 años. Y la mamá mira a la hija y le dice: ¿y tú por qué dices eso? Porque yo no creo que yo pueda encontrar otro hombre como mi papá. Ese es el poder de los papás. Señores, sepan que ustedes tienen un capital de admiración por parte de sus hijos. Ustedes tienen un capital inmenso para todo, para todo. No hay compañía como la del papá. Si ustedes supieran, papás, cómo se siente un hijo con que el papá le diga:
ven, acompáñame, tengo que hacer una vuelta del trabajo, acompáñame. Tú. Oh, él se siente, mira, yo soy como el embajador plenipotenciario, el hombre se siente lo máximo, porque el papá lo llamó. Yo me acuerdo de niño, mi papá era revisor fiscal de la Contraloría General de la República, allá en mi país, en Colombia. Y él tenía que hacer no sé qué diligencia, no era nada del otro mundo. En la otra parte de Bogotá, teníamos que atravesar Bogotá. Y un día nos dice a los hijos, tengo que ir, era un sábado, no era día normal de laborar. Tengo que ir un sábado, tengo que ir a tal parte. ¿Ustedes me quieren acompañar? Sí. Voy a conocer el trabajo de mi papá. Yo me sentía como, voy a entrar al Sancta Sanctorum, mi papá trabaja, voy a ir al trabajo de mi papá. Eso es lo que uno siente de niño. Papás, de modo natural y dispuesto por Dios, ustedes, papás, cuentan con la admiración de sus hijos. Y contar con la admiración de un hijo, de una hija, es un tesoro impresionante. Y aquí es donde viene la parte de la evangelización. Oficialmente, para un niño de 3, de 4 años, su Dios es su papá. Mi papá, lo máximo. Mi papá puede todo, mi papá sabe todo. ¿Qué pasa cuando un papá viene a la iglesia? Esta historia ustedes ya me la han oído algunos. ¿Qué pasa cuando un papá viene a la iglesia? ¿Qué pasa? Sucede algo maravilloso. El hijo viene, o la hija viene de la mano de su papá. Viene caminando, va para la iglesia. Llega a la iglesia. El papá se arrodilla delante del sagrario o delante de una cruz. Aunque el papá no diga una sola palabra, tú no te imaginas el impacto que eso tiene en un hijo. ¿Por qué? Porque el macho alfa de la familia eres tú, papá. Tú eres lo máximo. Y si tú que eres lo máximo te arrodillas, le estás dando la catequesis más importante a ese hijo. Porque le estás diciendo, ¿cómo será Jesús? Si mi papá se arrodilla delante de la Eucaristía, ¿cómo será Jesús? Esa catequesis no se olvida nunca. Un día el niño oye que están conversando el papá y la mamá. ¿De qué hablan? Yo creo que hoy es un buen día para invitarlo. No, hoy no, mejor mañana. El niño no sabe de quién están hablando. Están hablando de invitar a un religioso, a una religiosa, a un sacerdote. Lo importante que es, el niño ve la manera como estos papás de él, que son sus máximas autoridades en la vida, tratan a ese sacerdote. Ustedes saben que a lo largo de la vida uno va a oír muchas cosas feas sobre los sacerdotes. El sacerdote que traicionó su vocación, el sacerdote que abusó de niños, el sacerdote alcohólico, el sacerdote que tenía una relación clandestina. Tristemente muchos de esos casos son verdad. Pero es muy importante dentro de la formación en la fe que el niño aprenda que sí hay buenos sacerdotes. Y uno de los modos más hermosos de aprenderlo es ese. Invitamos a un sacerdote. Puede ser el párroco, puede ser un amigo, puede ser un pariente. Yo lo viví también de niño. Yo no tuve ni tíos sacerdotes ni parecido, pero sí tuve una tía que era religiosa. Y yo vi siempre el respeto, el cariño, la alegría que traía invitar a la consagrada. ¿Puedes creer? Eso tuvo un impacto en mí. Eso me hizo entender que aunque en la iglesia pasaran muchas cosas feas, porque pasan, en la iglesia hay cosas muy bonitas. Esa es catequesis. Pero indudablemente la catequesis más importante que un papá puede dar en su familia es bueno, vamos a hacer una oración.
Eso es lo más importante. Efesios capítulo 5 lo dice claramente. El hombre es cabeza. El problema es que si esa cabeza solamente come para sí mismo, reclama para sí mismo y pide lo suyo, no es cabeza, es un tirano. Ser cabeza es ser el primero que evangeliza, ser cabeza es el primero en la oración, ser cabeza es ser el primero en la caridad. Se está haciendo una obra importante, un kermés, se está haciendo un bazar, se está haciendo una actividad y el papá es el primero que dice, bueno, vamos a ir, ¿qué vamos a aportar nosotros? Esas lecciones quedan para siempre en los hijos, quedan para siempre. Una de las cosas más impresionantes para un hijo es ver que el papá hace una fila frente a un confesionario y luego se arrodilla y confiesa sus pecados. Eso, mira, eso reemplaza 6 meses de sermones. Eso tiene un poder que tú no te puedes imaginar. Esa es la evangelización, pero te repito, lo principal que puede hacer un papá es, vamos a hacer una oración. ¿Qué le trae? Esta era la parte principal de nuestra enseñanza. Pasemos a lo segundo. ¿Qué le trae la Eucaristía a este hogar? ¿Qué le trae? Mira, dice la primera carta de Juan en un texto que es importantísimo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Ser papá, ser mamá, es una vocación que yo admiro profundamente. Muchas personas son generosas en sus palabras y en su cariño hacia nosotros los sacerdotes. Gracias. Pero no merecen menor admiración ustedes. Un papá que sepa llevar la barca de su familia, infundiendo los verdaderos principios morales, cuidando de todos, enseñando lo pequeño y lo grande, conduciéndolos a la amistad con Dios. Es un héroe, es un héroe. Una mamá. Es que yo cuando digo esto me acuerdo siempre de una amiga que falleció, tristemente, falleció de manera prematura por una enfermedad. Una señora realmente encantadora, llena de Dios, un hogar bellísimo. Y yo oí cuando ella le daba consejos a la hija mayor, que estaba por casarse. Y le decía, hija, solo te digo una cosa. Desde el momento en que venga el primer hijo, se te acabó el buen sueño. Se te acabó el buen sueño. Porque luego, ya sea por el embarazo, por el bebé, porque el niño está enfermo, porque es un adolescente, porque se va a casar, porque el hijo del hijo se enfermó. Ser mamá es algo que no termina, no termina. Es precioso, es una vocación santa y es exigente. Por eso algunos papás y mamás tienen la tentación, ojo que es una tentación, la tentación de delegar en otros. Yo les invito a ustedes, qué bueno que haya buena relación con un colegio o con una parroquia o con otro lugar de socialización, pero ustedes no pueden delegar el ser papá, no lo pueden delegar, el ser mamá no lo pueden delegar. Y es aquí donde es importante el amor eucarístico. El amor eucarístico es importante por 3 razones en la familia. La primera es porque en ningún lugar nos ama tanto Dios como en la Eucaristía. Y tú, querida mamá, que por vocación y por necesidad tienes que dar tanto, pero tanto amor, todo el tiempo dando, uno se cansa, uno se seca. Yo sé que tú tienes mucho amor, mujer, pero todos nos cansamos, todos nos agotamos. Lo mismo que le pasa al sacerdote. La gente espera que el sacerdote siempre dé testimonio, siempre esté sereno, siempre esté alegre, siempre tenga un consejo, siempre esté orante. Uno se agota. Si uno no se llena, uno se queda al final vacío. Pues bien, eso es lo que se obtiene en la Eucaristía. Son 3 frutos. Primero, la Eucaristía te llena de amor. Yo te invito a que comulgues santamente,
que te llenes de amor hacia Jesús y que recibas sobre todo el amor que Jesús te da ahí. Y esa experiencia de sabernos, sentirnos amados por Jesucristo, eso llena. Eso llena. Entonces, ¿cómo ayuda la Eucaristía a la familia? La Eucaristía es una inyección de amor. Una inyección de amor. Y sin amor, las palabras no te van a salir. Hay una frase muy interesante de Don Bosco, el gran educador de la juventud, fundador, por supuesto, de los salesianos. Don Bosco tiene una frase muy bonita. Él dice: es fácil hablar para desahogarse, es difícil hablar para guiar a un joven. ¿Cuál es el error principal que cometen los papás con los hijos cuando van creciendo, preadolescentes, adolescentes, jóvenes? ¿Cuál es el error más frecuente que se comete? Que como muchas veces estos personajes desafían nuestra paciencia, cometemos el error que denunciaba Don Bosco. Es fácil hablar para desahogarse, es difícil hablar para guiar a un joven. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no estás llena de amor, ¿y quién te va a llenar más que Jesús en la Eucaristía? Si tú no estás lleno de amor, tú hablas, pero tú hablas para desahogarte. Y esa catarata de regaños no le sirve al joven. Lo más importante en la educación de un joven es que en medio de las palabras que digamos, así sean duras, se pueda sentir radicalmente amado, entendido, comprendido. Si no, pierdes tu tiempo y haces daño. Alguien podría decir: bueno, pero yo soy una mujer casada, yo recibo amor de mi esposo. Sí, no lo dudo. Pero ten presente que tu esposo es otro ser humano que también se cansa, se le acaba la paciencia, tiene problemas en el trabajo, tiene sus propias crisis como ser humano. Entonces, si la esposa cree que va a encontrar todo el amor del universo en el esposo, y si él cree que va a encontrar todo el amor de la galaxia en la esposa, pueden llevarse una mala sorpresa, porque hay momentos en que ambos están muy vacíos. Se necesita una fuente externa de poder, y esa fuente externa de poder es Jesús. Tanto amó Dios al mundo, Juan capítulo 3, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Es decir, Jesús es regalo de amor, y eso es lo primero que hace la Eucaristía. Segundo, la Eucaristía ayuda a recordar y a renovar los principios de la fe en un hogar. Por favor, cuando haya preparación de primera comunión, no se limiten ustedes a delegar en la parroquia: allá, formen allá mis hijos. No. Entren en conversación con esa hija que va a hacer la primera comunión. A ver, mamita, mi amor, como ustedes le digan a sus niñas, o el nombre. A ver, Clarita, ¿qué aprendiste hoy? Mira, en ese sencillo ejercicio, la casa se llena de luz, porque esas verdades hermosas, la niña que va a hacer la primera comunión aprende que no son simplemente un juego de niños. Porque el gran peligro en la primera comunión es que todo quede como un mundo Disney. Y créeme que la manera como se organizan muchas fiestas de primera comunión es así. Las visten como princesas y entonces luego ponen todo un montaje y luego una cantidad de cosas. Y eso parece todo irreal. Cuando un papá habla con un hijo, con una hija, cuéntame qué te están diciendo en la catequesis. Ah, pues ahí nos dijeron unas cosas del desierto. ¿Desierto? ¿Qué les dijeron del desierto? Pues yo no entendí bien, papá. Por allá decía que había como un pan que Dios les mandó en el desierto. ¿Y cómo se llama ese pan? Ay, papá, yo no me acuerdo. Venga y lo miramos, hijo. Mira, ahí, éxito total. En ese momento, la casa se llena de luz. El hijo aprende: no estoy haciendo un juego, estoy empezando a tomar en serio mi vida cristiana. ¿Por qué lo sabe? Porque el macho alfa
le da importancia a ese texto. Ven, miramos. Vamos a buscarlo. ¿Tú te acuerdas de qué libro de la Biblia fue el que te mencionaron con eso del desierto? Ay, espérate, papá, yo me acuerdo. Lo tengo aquí, espérate, ¿cómo se llamaba? Sí, Éxodo se llamaba. Vamos a buscar el Éxodo. Y se sienta el papá con el hijo. Uy, eso es una belleza. Mire, esos minutos que ustedes gasten con una Biblia junto a su hijo, eso no se le olvida a su hijo. Yo todavía me acuerdo de mi papá leyéndonos la Biblia. Tengo 52 años de edad. Salí de mi casa a los 19 años de edad para el convento. Todavía me acuerdo cuando mi papá nos leía la Biblia. Eso no se le olvida a uno en la vida. Siéntense con ellos. Entonces, lo segundo que trae la Eucaristía es que renueva la fe de toda la familia. ¿Y lo tercero qué es? Lo tercero es que como preparación a la primera comunión, normalmente los niños hacen una confesión. Ese es el momento para que toda la familia viva el sacramento de la reconciliación. Y qué importante es que los hijos aprendan: mi papá se confiesa, mi mamá se confiesa. Eso es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque eso le está enseñando al hijo: hay derecho a ser imperfecto. Todos somos imperfectos, pero todos podemos salir de nuestros pecados con la ayuda de Dios. Tercer punto: la familia que se convierte en testimonio misionero, especialmente en clave eucarística. Pocas cosas producen un impacto tan grande como una familia cuando camina, cuando va, por ejemplo, a la Santa Misa. Eso es una belleza. Eso es una belleza. Ese es el primer testimonio misionero que hay que dar. Busquen, por favor, y cuiden esos horarios, cuiden ese momento de ir juntos a la Santa Misa. Cuiden ese momento. Busquen de una manera y de otra. Hagan de eso una tradición. Y no tengan miedo de volver a esas costumbres tan hermosas que han existido en nuestros pueblos. A la misa vamos bien vestidos. Es un momento importante. Le doy la importancia a eso. Si yo voy de cualquier manera, llego tarde, mal vestido, no pongo cuidado, me salgo temprano, dejo al cura con la bendición allá que bendiga a las 4 viejas beatas que hay. Si yo tomo esa actitud, ¿qué le estoy diciendo al hijo? Esto en el fondo no importa, hijo, cuando crezcas te liberas de esta cadena. Pero si el hijo ve que el papá va bien vestido, llega a tiempo, está la familia unida, mira, el testimonio es impresionante, es impresionante. Gracias a Dios, hay más y más iniciativas cada vez que tienen que ver con toda la familia. En muchos colegios existe una cosa que se llama escuela de padres. En otros colegios utilizan otras actividades donde también convocan a los padres de familia. Cada vez más en la formación de primera comunión se involucra a los papás y eso está muy bien. En mi época eso no era así. En mi época lo metían a uno, hay unas clases que uno más o menos entendía, no entendía y después párese aquí, comulgue. Esa fue mi preparación de primera comunión. Yo creo que hay cosas que han mejorado. La familia se convierte en testimonio misionero de esa manera. Es importante que los hijos se den cuenta de que cada uno en la familia tiene algún modo de participación más allá de la familia. En mi familia, nosotros fuimos gente de clase media, se puede decir. Nunca hubo mucho dinero, solo había un ingreso. Mi mamá estaba en casa, no había mucho ingreso, había bastante trabajo. Nunca pasamos hambre ni cosa parecida, pero los recursos eran limitados. Pero yo me acuerdo de una cosa, con mucha frecuencia, en la escuela de lectores de mi parroquia estaba mi padre. Eso no se le olvida a uno. Él tenía esa destreza, lo hacía muy bien y lo hacía con gusto. Y a ver cómo se sentía Nelson Medina sentado por allá en los bancos de la iglesia cuando se para el papá. Mi papá vive todavía, se llama Bernardino. Cuando se para el papá
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo decía, ese es mi papá. Mira, es una cosa que uno no le da importancia a eso. Uno cree que uno simplemente está leyendo. Ese hijo que estaba sentado ahí se sentía feliz, porque había 430 personas en la iglesia y el que está leyendo es mi papá. Es una cosa tan elemental, una cosa tan sencilla. Esos son servicios. Mi mamá prestaba servicios de consejería en la parroquia. Era tan conocida mi mamá que había semanas que prácticamente todas las tardes atendía a alguna persona en consejería. Para mí esa era una escena normal. Yo llegaba a mi casa después del colegio, lo que fuera, y me daba cuenta que mi mamá estaba hablando con una persona, algún señor, alguna señora, en estas labores de consejería. Yo ya sabía lo que tenía que hacer. Hola mamá, hola, y de una vez te vas para tu habitación porque está en algo importante. Mi mamá está haciendo algo importante. Esa es una familia misionera. Eso no se le olvida a uno. Eso queda grabado. Mi mamá saca parte de su tiempo para ayudar a salvar matrimonios. Yo puedo contar varios matrimonios del barrio de mi infancia, matrimonios que fueron salvados, primero por Dios y luego gracias a mi madre, porque tenía un don de consejo impresionante. Entonces es importante que los hijos vean eso, porque eso es lo que les hace entender a ellos que la fe no es un juego, que la fe nos humaniza, nos levanta, nos lleva a nuestra plenitud. Último punto, esto llega a su final, señoras y señores. Último punto, algunas decisiones prácticas. Las decisiones prácticas, ¿cuáles son? Primera, queridos papás y mamás, ustedes saben que hay una cosa que se llama ideología de género. La ideología de género se mete con los hijos de ustedes. La gente cree equivocadamente que el tema de género es únicamente proteger los derechos de unas minorías. Ese es un sofisma. No caigan en eso, por favor. ¿Por qué? Porque la ideología de género se presenta como vamos a proteger los derechos de unas minorías que serían los transexuales, homosexuales, hombres o mujeres, etc. Ese es el principio solamente. El segundo paso, ¿cuál es? La educación. Entonces, apenas ellos logran poder, la gente esta de la ideología de género, apenas logran poder, empiezan a meterse con la educación y empiezan a meterse con los hijos de ustedes. Yo no estoy llamando aquí a ningún tipo de persecución. Yo no estoy llamando aquí al odio. Eso debe quedar muy claro. Todo ser humano, no importa cuál sea su condición, merece respeto. Eso tiene que quedar claro. Pero una cosa es que uno tiene que respetar a las personas y otra cosa es que esas personas van a determinar cómo se educan tus hijos. Entonces lo que voy a decir ahora es un poco desagradable de decir, pero estamos mayormente entre adultos. Yo no quisiera tener que hablar de estas cosas, pero si no soy claro, tampoco se entiende qué es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que para estas personas la lógica es la siguiente. Si vamos a respetar realmente a los homosexuales, dicen ellos, la gente tiene que aprender que no solamente existe el sexo entre hombre y mujer, sino también existe el sexo entre dos hombres y el sexo entre dos mujeres. Luego, la educación sexual tiene que preparar a los niños para que conozcan cómo es el sexo entre dos hombres o cómo es el sexo entre dos mujeres. Por consiguiente, es indispensable que se enseñen cosas como, por ejemplo, el sexo anal a niños de 10, de 9, de 11 años. Tienen que conocer porque ese es el sexo entre dos hombres. Entonces tienen que conocer cómo es ese sexo. Y ese tipo de información luego pasa también a la práctica. Hace unos meses, por ejemplo, en una escuela en Bélgica, hicieron un taller para acostumbrar a los niños a que hay matrimonios entre hombres. Entonces, en esta escuela hicieron el simulacro de dos niños que se están casando. Y tenían que hacer todo el desfile, y tenían que hacer la fiesta, y los dos niños tenían que ir de la mano, y los dos niños tenían que abrazarse, y los dos niños tenían que besarse, y los dos niños tenían que decir que se amaban. Ese tipo de extremos no han llegado todavía a nuestros países, pero están a las puertas.
Entonces, la pregunta que tú tienes que hacerte honestamente es si eso es lo que tú quieres para tus hijos. Porque la manera como la ideología de género mete el pie es a través de la palabra discriminación. Y por supuesto, como todos los que estamos aquí somos personas cultas, educadas y de cierta clase social, uno no quiere aparecer como un retrógrado, un medieval, un inquisidor. No, todos queremos ser modernos y actuales. Y por eso fácilmente uno se va dejando llevar por la moda y uno dice, sí, claro que les concedan derechos. Pero uno no se da cuenta es que detrás de los derechos de adopción de niños, como ya pasó en Colombia, detrás de los derechos de lo que ellos llaman no discriminación, está el tema de la educación. Igualmente, con las niñas, exactamente lo mismo con las niñas. El gran problema de la sexualidad femenina es que a la mujer no se le ha enseñado su cuerpo. Por consiguiente, en algunos lugares de España, la clase número 1 de educación sexual para las niñas es cómo masturbarse. Es lo más importante, que la niña aprenda a masturbarse. Si tú consideras que eso es lo que tú quieres para tus hijos o para tus hijas, entonces no hagas nada, porque ellos ya están trabajando. Simplemente quédate tranquilo, sigue viendo tus programas de televisión, sigue yendo a ver tu equipo favorito y sigue yendo a caminar al malecón y te quedas tranquilo. Ellos harán el resto. Pero si tú tomas conciencia de que esto entraña un verdadero peligro y que efectivamente hay situaciones que son abusivas, porque luego viene el otro punto. El primer punto es: no pueden ser discriminados. Segundo punto, hay que enseñar la no discriminación desde la escuela. Tercer punto, y los papás que se opongan perderán la custodia de sus hijos. Ese es el tercer punto. O sea, te quito tus hijos porque tú no quieres que ellos sean educados en la tolerancia, porque tú eres una homófoba que quiere que ellos sigan repitiendo ese esquema, porque para ellos ser homófobo es rechazar la educación que ellos quieren poner. Entonces, date cuenta lo que esto implica, date cuenta. ¿Cuál es la defensa? La defensa supone poderosas organizaciones de los laicos. Los laicos. La voz de la iglesia cada vez es estrangulada de una manera más sistemática y podríamos decir sumaria. La voz de la iglesia es muy fácil de asfixiar. En el momento actual, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, funciona del mismo modo. Este servidor que les habla es por oficio misionero, recorro muchos países, muchos de ustedes me conocen. Puedo hablar con conocimiento de causa de lo que les estoy diciendo. Argentina y Chile están vueltos un desastre en este tema. ¿Por qué? Porque cada familia se encerró en sí misma. Porque cada familia se quedó únicamente con que no, yo tengo mis convicciones para mí. Pues sí, hay que respetar a esa gente mientras no se metan conmigo. Ya se metieron contigo. Una ley que implica la educación de tus hijos ya se mete contigo. En Canadá están quitando la custodia a los papás que sean calificados de homófobos. Acaba de salir una noticia en España. Un niño de unos 10, 12 años, con toda esta confusión, se considera niña. Entonces el niño pidió en el colegio que le dieran hormonas de niña. Los papás se enteraron tarde, fíjate los grados de comunicación, ¿no? Los papás se enteraron tarde de que al niño varón lo estaban hormonando con estrógenos, progesterona, hormonas de mujer, al niño. Entonces los papás protestaron: ¿por qué el colegio le está haciendo esto a mi hijo? En primer lugar, no es su hijo, es su hija. En segundo lugar, él escogió ser mujer. En tercer lugar, usted no puede oponerse. De manera que un juzgado en España
ha prohibido a los papás que interrumpan el tratamiento hormonal de su hijo, porque el hijo escogió ser niña. ¿Eso es lo que usted quiere en Guayaquil? ¿Eso es lo que usted quiere en Ecuador? ¿Eso es lo que usted quiere aquí? Si usted quiere eso, siga caminando tranquilo por el malecón, conéctese a HBO, conéctese a ESPN, no se conecte a EWTN, a ese no, porque lo van a despertar de su marasmo. Si usted quiere que todas estas cosas pasen en Ecuador, quédese tranquilo. Entonces las decisiones prácticas en las que tengo que hablar, son: necesitamos que los laicos aprendan que tienen que unirse, porque lo único que respetan los políticos es una masa de personas que dicen: con mis hijos no te metas. El vecino país del Perú, vecino de ustedes y vecino nuestro, nos ha dado ejemplo de eso. Están dando la pelea, pero así, frente a frente. Están dando la pelea. Y el lema, dirigido por laicos, es: con mis hijos no te metas. Yo hago una pregunta. En el momento en el que un gobierno, puede ser el gobierno actual, es bastante probable que lo intente el gobierno actual en Ecuador. En el momento en el que un gobierno empiece a imponer esas leyes en los colegios, ¿ustedes cómo se van a defender? ¿Ustedes creen que las voces aisladas de un papá energúmeno porque le quieren corromper al hijo, ¿ustedes creen que un papá, una golondrina va a ser verano? No. Simplemente presentarán el caso de esta manera los medios de comunicación, los cuales en su gran mayoría están vendidos al sistema. ¿Cómo presentarán las cosas los medios de comunicación? Padre de familia energúmeno quiere que su hijo sea educado en la homofobia. Subtítulo: el gobierno se opuso a semejante abuso. Y sigue la noticia. Ahí sale la foto suya cuando estaba protestando, así con su cara bien fea. Entonces, la única manera, entiéndame esto por favor antes de que sea tarde, porque si usted quiere que al Ecuador se lo lleve, se lo cargue la ideología de género, siga tranquilo, hermano, siga tranquilo. Váyase a la playa, vaya tranquilo, tómese su cervecita, una buena parrillada, esté tranquilo, no pasa nada, hasta que a sus hijos los cargue el que sea. Pero si usted quiere que las cosas sean distintas, pregúntese: ¿a qué asociación pertenezco yo? Son 3 decisiones prácticas. La primera es: necesitamos asociarnos. Corrijo, necesitamos que ustedes se asocien entre ustedes. Esa ha sido la inteligencia de los buenos católicos en el Perú. Segundo, el Perú está mucho mejor que Colombia. Colombia está muy regular en eso. Y además hemos tenido unas presiones que, siendo honestos, no se han visto en otros países. Acuérdese que hasta hace unos meses tuvimos de ministra de Educación una lesbiana viviendo con su pareja. Imagínese lo que quería hacer esa señora. Imagínese. Entonces, segundo, hay que informarse. Cuando uno habla de estos temas, muchas personas piensan que uno está exagerando, tan exagerado el padre. ¿Por qué traerían ese padre tan gritón? ¿Será que no se lo aguantan allá en su país? Viene aquí a que nos grite. Miren, entre usted a YouTube, le invito, pongo al servicio suyo mi canal en YouTube. Mi canal se llama Fray Nelson, en una sola palabra. Entra a YouTube y busque mi canal, Fray Nelson con Y. Y dentro de mi canal escriba ideología de género. Tengo por lo menos 10, 12 videos desarrollando el tema parte por parte, cómo juegan con las palabras, cómo cada vez que no estás de acuerdo te pegan un insulto: homófobo, intolerante, discriminador. Ellos tienen, esas se llaman palabras dragón, son las palabras con las que quieren achicarlo a uno. Y tienen otras palabras que son las palabras bandera, las palabras para que todos nos volvamos así como ellos quieren. Entonces, la segunda recomendación práctica es: tienes que formarte, entérate de lo que está pasando. Que no te enteres como le pasó a esa pareja en España,
Oye, yo veo muy raro a este hijo nuestro, ¿qué le pasará? Oye, ¿qué le pasa a ese hijo? ¿Qué pasa contigo? Papá, mamá, es que ya no me llamaréis chico, ahora soy una chica. ¿De qué estás hablando tú? Pues que lo sepáis. ¿Que lo sepáis qué? Le estaban dando hormonas en el colegio. ¿Tú quieres enterarte así de las cosas? Entonces entérate primero. Entra en la jugada, pronto, pronto. El tiempo corre, pronto. Hay que ilustrarse sobre esto. Aparte de mi canal hay muchos otros lugares donde eso se puede estudiar. Pero tercera recomendación. A pesar del lenguaje fuerte que hay que usar, no nos vamos a llenar de odio. Nuestro mensaje es: familias unidas, orantes, felices. La gran respuesta no es el odio, a pesar de que hay que combatir. La gran respuesta es familias unidas, orantes y sobre todo felices. Porque una hija que se sienta amada por su papá, por su mamá, feliz de ser mujer, esa tiene todos los ingredientes para este tipo de combate. Entonces esas son las 3 recomendaciones con las que quería terminar mi mensaje. Hay que unirse. Si tú quieres que a tu país se lo cargue el nuevo orden mundial y la ideología de género, sigue tranquilo, hermano, sigue tranquilo. Un día despertarás y resulta que ya no tienes 2 hijos y una hija, sino que tienes 2 hijas y un hijo. Si eso es lo que tú quieres, allá tú. Pero yo, como sacerdote, tengo el deber de hablar. Segundo, hay que informarse, pero pronto, pero ya. Tercero, familias unidas, orantes, 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 orantes y felices. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les invito a ponernos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración para pedir por las familias de estas comunidades aquí reunidas y particularmente la comunidad que se congregará en esta iglesia de San Andrés. Quiero darte gracias, Señor. Quiero bendecirte desde el fondo de mi corazón por mi hermano en el sacerdocio, el Padre Raniero Marinchoni. Quiero darte gracias, Señor, por todos los colaboradores que han hecho posible este hermoso lugar. Y quiero pedirte, Señor, que bendigas a las familias aquí presentes, que sepan el tesoro que tienen en el amor que se han profesado, que se sientan felices de amarse. Los que estén juntos aquí, esposo y esposa, tómense de la mano, por favor. Sientan ese amor. Siente, hermano, ese amor de tu mujer, de tu esposa. Ámala, cuídala, bendícela. Siente el amor de ese hombre que es tu esposo, que Dios te dio. Ámalo, bendícelo, quiérelo, ruega por él. Y juntos, unidos, en amor, vamos a cuidar de estos hijos que Dios nos ha dado. Vamos a cultivar lo que el Papa Pablo VI llamaba iglesia doméstica. Vamos a hacer crecer aquí la fe. Gracias, gracias, Señor, por este momento. Que venga tu bendición de amor y de poder para que sepamos afrontar las dificultades que nos han tocado estos días. En esta época, cada época tiene sus combates. Ayúdanos a ser fieles, fieles a ti y fieles a lo que pueden y deben esperar los hijos de los papás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.